bienvenidos a Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar y que es de mucha atención. Y es que el gobierno de López Obrador desenmascara quienes están detrás de la caravana más grande nunca antes vista que se aproxima hacia México. Es 4 veces más grande de la última que llegó aquí al país, donde están detrás el narcotráfico, así como también el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo López Obrador? ¿Y quieres saber cuál va a ser la estrategia tomada por Olga Sánchez Cordero? Pues quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, si posiblemente a ustedes no les interesa este tema o crean que no es importante, pero no, ojo, es muy importante y con ello trae consigo consecuencias, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y es que se aproxima un cúmulo de migrantes que intentarán cruzar por México para poder llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues una vez llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, no los van a dejar pasar y se van a quedar aquí en México. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque esto es un problema del cual debe atender el país, porque puede traer consecuencias y lamentablemente no benéficas. A continuación lo vamos a desglosar. Y es que pudimos ver cómo el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a López Obrador. Y esta estrategia es otra más, donde están conjuntos tanto el gobierno de Estados Unidos como el crimen organizado. Y esto lo da a conocer y lo revela Olga Sánchez Cordero. Posiblemente te debes estar preguntando, ¿pero por qué Olga Sánchez Cordero está hablando de estos temas? Recordaremos que fue la misma Olga Sánchez Cordero que cometió ciertas indiscreciones, cometió ciertas acciones que también son parte de esta situación que hoy se está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Olga Sánchez Cordero comenzó a anunciar que México tenía la posibilidad de recibir migrantes, no sé si recordarán, y que además se les iba a entregar dinero. Eso sí estuvo pasando con unas tarjetas, pero fue la misma Olga Sánchez quien también aportó a esta desencadenación mediática de estas personas que vienen de Centroamérica y que tienen como opción principal llegar a Estados Unidos, y si no, se quedan en México. El problema es que esta es una acción de presión por parte del gobierno de Estados Unidos, y ya lo recordaremos. Esto fue desde el principio con la primera caravana, pero ahora el problema es que esta caravana es tan grande donde también está involucrado o está dentro de esta presión el crimen organizado. Todos sabemos que Estados Unidos tiene contacto directo con los cárteles más importantes del país. Un ejemplo claro, los juguetitos que portan estas personas son de alta tecnología que solamente se encuentran en Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí, se prevé que hay una alianza entre estos dos para generar una presión. Donald Trump tiene a la vuelta de la esquina estas elecciones, fines políticos, lo hemos platicado, y además con esto ahora involucrado también al crimen organizado, pues genera más presión a López Obrador, porque recordaremos que hace unas días, López Obrador había anunciado que había bajado los índices de inseguridad en Tijuana y en las fronteras. ¿Qué traería con este tema de los migrantes? Más inseguridad y crisis humanitaria, como lo vimos al fin del sexenio de Enrique Peña Nieto en las fronteras donde se encontraban estos migrantes. Y esto es un problema porque también saben, y ya anunció el gobierno de López Obrador, que no se va a militarizar y no se va a prohibir el paso. El problema es que, porque ya saben cómo es López Obrador, pero el problema es que sí debe haber una regularización, sí debe haber un control de quién entra y quién sale. Yo lo entiendo, hemos sido un país que hemos visto, tenemos familiares que se tuvieron que ir a Estados Unidos en busca del sueño americano, y es por eso, y entiendo la postura de López Obrador de decir, es que yo no me puedo poner los moños cuando tantos años se permitió eso. El problema es que hay que tener un protocolo de seguridad, hay que tener un protocolo de orden, porque esto puede generar consigo, y el mismo crimen y el mismo gobierno de Donald Trump lo sabe, el hecho de que esas personas migrantes decidan unirse al crimen organizado, y eso va a levantar, y lo sabe López Obrador, los índices de inseguridad, porque van a tener más personas a su mando, como lo fue con Felipe Calderón cuando reclutaban personas. Y dice así: acepta Sánchez Cordero que el crimen organizado está detrás de caravanas, pero no solamente el crimen organizado, tras la teoría que les acabo de presentar, donde estoy segura que también el gobierno de Donald Trump está detrás con el objetivo de
de presionar a México. Y dice, porque también ya anunció el gobierno de Estados Unidos que no va a dar apoyo a López Obrador económicamente, pero que sí les va a dar asesoría para que tengan un mejor control en las fronteras. Es ahí donde vemos cómo quiere influir el gobierno de Donald Trump, pero hasta el momento López Obrador no ha dado respuesta, pero Olga Sánchez dio unas declaraciones que a continuación te voy a mostrar. Y dice, Olga Sánchez anuncia que Estados Unidos hará trabajos de inteligencia para detectar personas involucradas con narcotráfico y trata de personas, la venta de chiquillos, no puedo decir la otra palabra, y tráfico de ciertos partes del cuerpo. Y dice así: luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reuniera esta semana con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, Sánchez Cordero admitió que las caravanas migrantes presentan problemas de este tipo de situaciones, venta de personas, el tráfico de sustancias ilícitas y demás circunstancias, que a la vez traen con ello pues índices de inseguridad para el país, y este realmente es un problema porque hay que recordar que en México no podemos tapar el sol con un dedo. Señores, México no tiene abasto para los migrantes. México no tiene la capacidad. Yo me acuerdo que cuando pasó la primera caravana, cuando López Obrador, la transición, entra López Obrador al gobierno, Olga Sánchez Cordero se aventó el boom de entregar unas tarjetas. Sí se empezaron a entregar, pero ahora el gobierno está viendo que no se puede de esa forma a manos llenas entregar apoyos, porque antes que ellos pues se tienen que cubrir las necesidades de los mexicanos, y lo vimos, indígenas, lo que hemos estado platicando en el tema de la carta. No podemos ser olvidarnos de nuestros mexicanos y ver por los migrantes por presiones internacionales. Eso no se puede. Tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. Ahora, continuamos con la siguiente nota que dice: México se prepara para recibir la caravana más grande. El problema es que sí hay que tener mucha atención con esto, mucho ojo. Es un problema tanto social como político, donde se busca presionar al gobierno de López Obrador. Y López Obrador tendrá que manejar muy bien esta situación, porque también el hecho de entrar de forma desmedida, sin un control, va a perjudicar también, pues volvemos a lo mismo, los índices de inseguridad, el desarrollo económico, porque tiene que haber un control. Yo no estoy en contra de que sabemos que existe, sabemos que pasa, y qué triste, pero recordemos que no solamente es responsabilidad de México, también qué está pasando con los países de Centroamérica que están permitiendo esto de forma deliberada. ¿Qué onda con los planes de economía? ¿Qué está pasando con el mundo? Y no se vale, porque esta va a ser una carga brutal para México, y esto podría traer repercusiones económicas. Recordaremos que también les mostré en otros videos de caravanas que mismos países como Honduras promocionaban, señores, en los periódicos que en México iba a haber trabajo, que en México les iban a dar apoyos con López Obrador, y por eso la gente también se venía, ya no tanto como primera opción Estados Unidos, sino México, si bien les iba. Entonces, ese tipo de circunstancias, información que se fue dando, claro que también está perjudicando y pone entre la espada y la pared a López Obrador en qué es lo que se va a hacer. Pero tiene que haber mucha estructura, mucha responsabilidad, y se tiene que planear muy bien, porque este no puede ser un tema a la ligera. También vimos que cuando tuvimos la oportunidad aquí en Guadalajara que pudieran dormir en el auditorio, se llama un auditorio Benito Juárez, también vimos que hubo pues malas actitudes también por ciertos migrantes que no acataban las normas, no respetaban a los policías porque decían que no, pues ellos no eran de este país, y eso no se vale. También sabemos que va a haber acciones de abusos, van a querer, va a haber acciones donde, pues sí, un descontrol totalmente. Pero bueno, entonces esperemos que realmente sí se acate esta situación. Y ahora te quiero mostrar lo siguiente, que dice: crimen organizado se filtró en caravanas migrantes, Segov. La misma información que les dije. Ahora, me gustaría mostrar el video de Olga Sánchez Cordero, que fue retuiteado por Denise Dresser, donde no tanto el mensaje de Denise Dresser es a lo que le voy a dar importancia, ya sabemos cómo la señora, pero vamos leyéndolo. Ojo, lo que vino a pedir Kushner y el gobierno le concedió: contención de migrantes centroamericanos por vía policial, reducción de vías humanitarias, permisos temporales de trabajo solo en surestes, asistencia de Estados Unidos en detención de grupos y detección de grupos criminales. A lo cual Olga Sánchez contestó que no se va a militarizar la frontera, pero que sí se necesita un control, porque este ya es un problema que México no va a poder
soportar y va a traer consigo serios problemas económicos. Vamos a ver el video a continuación. Hablamos mucho, la señora secretaria Nielsen y yo, con nuestros equipos de trabajo. Se les ha incrementado muchísimo el número de migrantes que pasan a Estados Unidos. Ellos calculan que fueron 76,000 migrantes los que devolvieron solamente en febrero, contención en el Istmo de Tehuantepec. Esa va a ser el gran cambio. Lo más estrecho de nuestro país, que son 200 kilómetros, no son los 1,200 del sur, ni los más de 3,000 del norte, sino en 200 kilómetros, que es el Istmo de Tehuantepec, y es donde para el sureste se va a detonar el desarrollo. Vamos a ubicar nosotros las instalaciones migratorias de Policía Federal, de Protección Civil. Es decir, no vamos a militarizar nuestra frontera sur, que quede claro. Y así se lo expresé a la señora Nielsen. Sí. Tampoco vamos a seguir dando las visas humanitarias de forma masiva, tampoco. Vamos a dar permisos temporales de visitante y de trabajo en toda la zona sureste de nuestro país. Primero, tener esta migración ordenada, regular y segura en la frontera sur. No solamente es Estados Unidos, no solamente es México, es también el Triángulo Norte Centroamericano, que debe hacer su parte. Estados Unidos no va a aportar recursos al gobierno de México, va a aportar tecnología, va a aportar información sobre grupos criminales y organizaciones criminales de tráfico de personas. Pues bien, amigos, ese fue el video y a continuación te quiero presentar la siguiente nota que dice lo siguiente: la caravana que enfurece a Trump y cómo le está usando políticamente. Vuelvo a lo mismo, este es un ejemplo que todas las caravanas que se han venido fueron culpa de Donald Trump, y lo sabemos, porque esa era su presión y así iniciaron estas caravanas con esta idea, y de ahí ha sido una acción que no ha podido parar Donald Trump y que inclusive me atrevería a decir que ya hasta se le salió de las manos. ¿Por qué? Recordaremos que fue el mismo Donald Trump quien inició con esta primera caravana migrante con el objetivo de obtener los recursos, asustar a los estadounidenses y asustar al Congreso para que le soltaran el recurso del muro. Recordaremos que llevaba más de la mitad de al frente de Estados Unidos y su promesa principal no la había cumplido. Claro que el señor estaba presionado y iba a ser una forma. El problema es que ya se le salió de las manos. El problema es que ya está inmiscuido al crimen organizado y está adentro con el objetivo de formar una presión hacia López Obrador. Y como lo vimos en el video de Olga Sánchez Cordero, lo que se va a intentar o lo que busca Estados Unidos no es dar recursos, pero inferir para poder detectar grupos criminales, pero lo que quieren es tener el control de la frontera sur de Estados Unidos. Esta fue la declaración que dio Olga Sánchez Cordero, pero López Obrador no ha dado una declaración oficial. También hay que analizar qué tan peligroso podría ser que Estados Unidos tuviera el control o la estrategia de control de la frontera sur. ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Sería entregarles un poco de poder, que es lo que quieren volver a retomar con el gobierno de López Obrador? No lo sé. Realmente hay muchas preguntas, pues sí, muchos conflictos sociales que se deben de arreglar y es un tema sumamente delicado. Recordemos que estamos hablando de seres humanos, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda y decir que esto no va a traer consecuencias para los mexicanos. Creo que primero se tiene que prever por el bienestar, la estabilidad del país, para después pensar qué se va a hacer con esta caravana migrante que está a punto de entrar. Y si México no está preparado y nos agarran con las manos papaloteando, pues ya nos vamos a ver bien ahorcados con esta caravana por el tema de que no hay infraestructura, no hay fondos económicos y no se les puede dar todo de manos llenas sin descuidar a la población mexicana. Tiene que haber una estructura muy muy buena y creo que este es un punto clave que López Obrador tendrá que solucionar si no quiere conflictos económicos o problemas económicos, sociales y de inseguridad que se hagan una avalancha durante su sexenio. Amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarnos muchos likes y dime qué opinas, qué
opinas en relación al tema de la caravana migrante? Yo sé que es un tema muy delicado y muy humano y hay muchas situaciones en medio y me duele que lo principal sea la política, que estén manipulando a las personas y de narcotráfico. Amigos, con esto concluimos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que ahora resulta que Carlos Salinas Pliego dice y despotrica en contra de los mexicanos y en especial hacia un sector, sí, las personas que menos tiene, a los cuales llama pobres y les dice que si están así